para mí es un privilegio compartir la palabra de nuestro Dios, del Dios de Israel, del Dios de la palabra, del Dios de la Biblia. En Ezequiel capítulo 16, el Eterno, el Todopoderoso, habla al profeta a través de parábolas, porque así ya estaba establecido. Él lo comenta en Oseas capítulo 12, versículo 10, y Yahvé habla de que hablará a los profetas a través de parábolas. Y luego vemos a Yeshua, voy a hacer un paréntesis aquí. Yo tengo la costumbre, tengo el hábito de dirigirme al Señor con su nombre en hebreo. Hace 18 años yo descubrí que Él tiene un nombre en hebreo y tiene un significado potente, que significa Yahvé salva, Yahvé salvación. Cuando yo hace 18 años me enteré de esto es un pequeño paréntesis, pues me maravillé y me enamoré más del Señor. Entonces en mi tiempo íntimo con Él me dirijo a Él así. Entonces, que no os extrañe si en vez a veces de Jesús digo Yeshua y voy cambiando el nombre, que es el Mesías del Nuevo Testamento, el Mesías de toda la Escritura. Cierro el paréntesis. Entonces aquí el Eterno, en Ezequiel capítulo 16, le está hablando al profeta a través de parábolas, como hemos visto anteriormente. Y Yeshua habla a través de parábolas. De hecho, por ejemplo, en Mateo capítulo 13, a partir del versículo 15, le preguntan sus discípulos: ¿y por qué hablas en parábolas? Porque no entendía nadie. Él aparte tenía que explicarle a sus discípulos por qué hablaba en parábolas y revelarle el significado. Para que viendo no vean, oyendo no oigan, para que no se conviertan y yo los sane o salve. Y esto está sacado de Isaías capítulo 6. O sea que la palabra que está diciendo el Mesías está sacada de los profetas. Y es interesante porque esto nos invita y nos debería hacer reflexionar para conocer más y mejor a nuestro Mesías. Porque sus palabras son potentes y están cargadas de vida, pero también de exhortación para hacer balance de nuestra vida. Y en esta mañana lo que quiero compartir precisamente es eso. Una palabra exhortativa para que cada uno de nosotros, yo empezando por mí, hagamos balance de nuestra vida. Ezequiel capítulo 16, a partir del versículo 21, comienza diciendo: vino a mí palabra de Yahvé, diciendo: hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones, y di: así ha dicho Yahvé el Señor sobre Jerusalén, tu origen, tu nacimiento, es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre etea, y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti, y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije: vive, sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Yahvé el Señor, y fuiste mía. Vamos a hacer una pequeña parada aquí. Aquí el Eterno nos está relatando cómo Él encuentra a Israel. Cuál es el proceso que deja Dios para Israel, para su pueblo. Y es un proceso completamente semejante al nuestro. Dios tiene un pueblo, nosotros formamos parte del pueblo de Dios, pero tenemos un orden establecido. Y es interesante mirar el orden establecido de los tiempos del Señor. Porque primero Él considera a Israel como una mujer, ahora vamos a entrar en esto, pero también la considera una recién nacida, tiene un periodo, tiene un tiempo, luego la bebé crece y se hace niña, se hace adolescente y la encuentra envuelta en sus sangres, pues está hablando de la menstruación, de la niña, de la muchacha. Él pasa, la ve, la observa y sigue esperando un tiempo a que la niña se convierta
en adulta o semiadulta o mujer, cuando ya está formada y ya le ha crecido el pelo, se ha hecho mujer, ya es evidente, y ya es tiempo de amores. Entonces, en el tiempo de amores, Yahvé el Señor se acerca a ella, la cubre con su manto y entra en un pacto matrimonial con ella. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Pues mucho, aunque no lo parezca, tiene mucho que ver. Mirad, voy a poner un ejemplo. Cuando vemos, por ejemplo, una pareja, un matrimonio, recién casados, no pienso en nadie, simplemente es un ejemplo. Y vemos que él o ella no son suficientemente maduros, sino que todavía tanto él como ella o uno u otro tienen un comportamiento infantil. Es más, cuando vemos un adulto con un comportamiento infantil es extraño, es vergonzoso y sabemos que de esa persona no se puede esperar gran cosa. No podríamos confiarle ninguna responsabilidad. Dios tiene un tiempo para cada uno de nosotros. Cuando vemos ese matrimonio en el que él o ella fallan por la inmadurez de uno u otro, sabemos que la cosa no va a acabar bien, al no ser que uno de los dos cambie y haga un esfuerzo de maduración rápida, porque si no, sabemos todos perfectamente que no tiene buen puerto un matrimonio así. Creo que todos conocemos gente así. ¿Qué pasa con nuestras vidas? El Señor nos permite nacer y Él nos observa, aunque nuestro cordón umbilical no haya sido cortado. Pero Él sí se encarga de lavarnos, como ahora veremos a continuación, de salarnos con sal para limpiar todas nuestras impurezas, y nos sigue dejando un tiempo. El niño, hemos visto aquí un niño precioso corriendo, muy gracioso, es un bebé, no tiene madurez, no tiene capacidades. Pero ahora tenemos el proceso en el plano físico madurativo. Pasamos a la niñez, pasamos a la adolescencia, pasamos a la edad adulta. ¿Por qué nos seguimos comportando como niños aun cuando llevamos 10 años, 20 años, 30 años, 40, 50 años en el Evangelio? Y vemos creyentes que tienen un crecimiento madurativo cero o muy pequeño. No tenemos un conocimiento del Dios de las Escrituras. Tenemos un conocimiento de las doctrinas. Tenemos un conocimiento del Dios que nos imaginamos cada uno de nosotros en nuestra mente, porque fantaseamos. Jesucristo es así, Dios es así, y vamos acoplando al Dios de la Biblia con retales bíblicos, es decir, con un versículo de aquí, un versículo de allá, y lo vamos conformando al Dios que a nosotros nos interesa. Pero Yahvé no es así. Yahvé, el Dios de la Biblia, el Dios de Israel, nos deja, tiene un tiempo para que nosotros vayamos madurando, para que nosotros vayamos creciendo y conociéndolo. Igual que en el plano físico, lo normal es que cuando alcanzamos la edad madura actuemos como tales, porque en el plano espiritual no sucede exactamente igual. Y hay tanto infantilismo dentro de las iglesias, dentro del cristianismo, y tanto desconocimiento del Dios de la palabra. No es normal, hermanos, no es normal. Igual que si vemos un adulto comportarse como un niño y hasta nos asusta y nos avergüenza, porque no es normal. No es normal que durante tantos años en el Evangelio sigamos siendo niños influctuantes, sin conocimiento, llevados de aquí para allá por doctrinas, por historias y por el producto de nuestra imaginación. Seguimos leyendo. Versículo 9. Dice, vuelvo a repetir, el Eterno se está dirigiendo a Israel y la está tratando como una mujer. Ahora hemos visto en el versículo 8 cómo él habla de que entra en pacto con ella. Ahora nos vamos a centrar aquí. Versículo 9. Ya ha entrado en pacto matrimonial con ella, y ahora vamos a ver los textos, pero el versículo 9 al 14 dice, te lavé con agua, lavé tus sangres de encima de ti, te ungí con aceite. Es una ungida, y en la Escritura se ungen a los reyes, a los sacerdotes y a los profetas. Ella es una ungida. Ella es especial. Esta mujer que es el pueblo de Dios es más especial que el resto de los pueblos que están sobre la tierra. Tenéis como referencia Deuteronomio 7:6 o Deuteronomio 14:2, por ejemplo.
Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Perdón, me he saltado el 10. Te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Versículo 12. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Y así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina, tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina, de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Yahvé el Señor. Yahvé es paciente, es un Dios de amor, Él es muy compasivo. A cada uno de nosotros nos deja su tiempo, el tiempo que tenemos cada uno de nosotros para crecer y para madurar. Pero tenemos que crecer y tenemos que madurar. Porque si no, no puede el esposo casarse con la esposa. Por más que nosotros pensemos alegremente que nos vamos a las bodas del Cordero. Y ahora vamos a entrar también ahí. Entonces, ¿qué reflexión tengo que hacer yo? Yo tengo que hacer una balanza. Y lo ideal es que yo diariamente me siente un momento, me calme, me ponga delante del Señor y haga balanza de mi vida, cómo está mi vida hoy. Porque sin santidad, por ejemplo, nadie verá a Dios jamás. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Ahí lo tenéis. Tenemos que adquirir conciencia, tenemos que nivelar nuestras balanzas. El Eterno tiene un tiempo y nos deja el tiempo, pero nos demanda madurez. Una vez que ya hemos crecido, nos ha crecido el pelo como una mujer y somos ya una mujer formada, ya es tiempo de entrar en amores. Ya es tiempo de casarnos con el Eterno. ¿No vamos a unas bodas? ¿No nos dirigimos a las bodas del Cordero? Pues aquí está la antesala de cómo tenemos que prepararnos. Ahora bien, acompañarme a Isaías capítulo 54. Isaías 54, versículo 5. Dice Yahvé de los ejércitos a su pueblo: porque tu marido es tu hacedor, Yahvé de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Por lo tanto, aquí Dios está declarando que Él es el esposo de Israel. Entonces nosotros tenemos esperanza y conciencia, o debemos de tener esperanza y conciencia de que nos estamos dejando ataviar como Él ataviaba a esta muchacha, nos estamos dejando lavar como Él lavó de sus inmundicias a esta muchacha, nos estamos dejando adornar de brazaletes, anillos y pendientes, y dejando colocar una diadema de reina para entrar en unas bodas futuras con Él. Entonces nosotros tenemos que adquirir esta conciencia y hacer balance para poder alcanzar esas bodas. Y esto es significativo, hermanos. Quizá a lo mejor esto rompe un poco lo que ya venimos aprendiendo de nuestras doctrinas y demás, pero está en la Escritura, no me estoy inventando nada, está aquí escrito y lo podemos ver. Acompañarme al Evangelio de Juan, capítulo 3, vemos aquí a Juan el Bautista, dando una declaración acerca de Yeshua el Mesías, que es muy reveladora. Juan capítulo 3, versículo 28 y 29 dice: vosotros, este es Juan el Bautista hablando, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Mesías, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa, y ya sabemos quién es la esposa, porque lo acabamos de leer, es el esposo. Y ya sabemos quién es el esposo porque lo acabamos de leer. Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, es decir, Juan el Bautista, se goza grandemente de la voz del esposo, es decir, de Yeshua. Así pues, mi gozo está cumplido. Entonces la Escritura se complementa y la Escritura nos revela quién es el esposo del pueblo de Dios. Entonces, nosotros vamos enfocados, vamos dirigidos
hacia unas bodas. Pero, ¿cómo se prepara una novia para una boda? Como yo suelo decir a veces, no he visto boda donde llegue novia zarrapastrosa y llena de mugre. Yo no he visto eso en mi vida, gracias a Dios. He visto novias guapísimas, limpias, bien olientes, bien peinadas, bien maquilladas, perfectas, que llevan días y días preparando el vestido, haciéndose prueba del vestido, que si me queda, que si engordado, que si adelgazado, que si la prueba del maquillaje, la prueba del peinado, las uñas, no sé qué. O sea, que la novia se va preparando durante un tiempo para presentarse al novio. ¿Por qué a nosotros nos cuesta tanto trabajo prepararnos para presentarnos delante del novio y nos descuidamos? Ahora vamos a entrar aquí también. Acompañarme al Evangelio de Mateo, capítulo 9. Mateo capítulo 9, versículo 14 y 15. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Entonces Yeshua les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Estaba hablando de sí mismo como el esposo. Él es el esposo. Ahora, regresando a Ezequiel capítulo 16. Yahvé ha esperado el tiempo madurativo de la mujer, de la niña que se hace mujer, la ha limpiado, la ha lavado, la ha ataviado, la ha ungido con aceite, la ha vestido como una reina y se ha casado con ella. Pero ahora en los siguientes versículos, a partir del 15, empieza a relatarnos cómo ella se volvió adúltera, cómo se volvió en contra de su esposo, cómo le fue infiel y cómo cometió pecados de muerte, porque existen los pecados de muerte y los pecados que no son de muerte. Para Dios no todos los pecados son iguales. Para Dios los pecados son distintos, porque así lo dice su palabra y lo podemos ver en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. Cuando veas un hermano que comete pecado, que no sea de muerte, dice Juan, yo no digo que no pidas por él, que no ores por él. Estoy parafraseando. Pero existe la Escritura. En la instrucción de Dios se hablan de los pecados de muerte y los pecados que no son de muerte. ¿Qué pasa si conociendo nosotros la verdad de la palabra de Dios y sabiendo que hay pecados que son de muerte y que no son de muerte, qué sucede? ¿Qué nos sucede a nosotros sabiendo que Dios tiene una instrucción para su pueblo, para su esposa, para su novia? Y ahora que hemos conocido la verdad, cometemos pecados de muerte. Pues ahí tenemos Hebreos capítulo 10, ¿no? Que pisoteamos la sangre de Cristo, pisoteamos la sangre del Mesías, porque ya hemos conocido la verdad. No tiene sentido volver a cometer pecados de muerte. Todos nos manchamos, todos vamos por el camino y en el camino hay polvo y tierra y todos nos manchamos los pies. De hecho, Yeshua le lava los pies a los discípulos por la mancha del polvo de la tierra. Es una alegoría o una ilustración para nuestras vidas. Todos nos manchamos, pero una cosa es pecado de muerte, como cometió Israel, la esposa, que le fue infiel al esposo y que incluso mataba a sus propios hijos recién nacidos para ofrecérselo a otras deidades de otros pueblos paganos. Dice en Segunda de Reyes capítulo 17 que hacían pacto con los demonios haciendo este tipo de abominaciones. Ahora, volviendo a Ezequiel capítulo 16, a partir del versículo 44, dice: He aquí, todo el que usa de refranes te aplicará a ti el refrán que dice: cual la madre, tal la hija. Hija eres tú de tu madre, que desechó a su marido y a sus hijos, y hermana eres tú de tus hermanas, que desecharon a sus maridos y a sus hijos. Vuestra madre fue Etea y vuestro padre amorreo. Aquí está hablando de Israel. Lo que pasa es que Israel se mezcló con los pueblos con los que tenía prohibido mezclarse. Ojo con las mezclas. Ojo con las relaciones con el mundo. Ojo con los amigos del mundo. Ojo con los compañeros de clase
que están viciados, que están corrompidos, que su Dios es el móvil, el TikTok, el WhatsApp, el Instagram y todas estas cosas, que solamente hay hedonismo, egocentrismo, narcisismo y otras cosas mucho peores, porque nos influencian, los pueblos de alrededor nos influencian y nos trastornan y nos llevan a la perdición. Por eso a Israel se le llama Etea y Amorrea, porque llegó a mezclarse con esos pueblos y fue partícipe de los mismos pecados abominables que cometían aquellos pueblos. Entonces esto nos debe de ayudar a seguir haciendo balance de nuestra vida. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Somos un pueblo santo, una nación santa o qué somos? No estoy riñendo a nadie. Estoy hablando, mi forma de hablar es así un poquito, no tengo gracia, no soy andaluz, entonces no tengo gracia. Pero, aunque lo pretendo a veces, lo que quiero decir con esto, hermanos, yo no estoy riñendo a nadie, estoy reflexionando. Porque esta reflexión es esto que os comparto, yo me lo aplico el primero y me lo hablo a mí. Porque si no, no tendría sentido que esté aquí hablando. Sería tiempo perdido. Pero como a mí me bendice, considero que también al pueblo le puede bendecir esto. Así que no os sintáis reñidos porque nada más lejos de la realidad. Seguimos en Ezequiel capítulo 16, versículo 45. Hija eres tú de tu madre que desechó a su marido, lo hemos leído. Vuestra madre fue Etea y vuestro padre Amorreo. Versículo 46. Y tu hermana mayor en Samaria, ella y sus hijas que habitan al norte de ti, y tu hermana menor es Sodoma, con sus hijas, la cual habita al sur de ti. Bueno, yo sé que aquí se conoce la división del reino de Israel. Tenemos 12 tribus, en el norte, en la parte norte del territorio, tenemos 10 tribus, y en el sur, como centro, como núcleo, Jerusalén, tenemos Judá y Benjamín. A la postre, Benjamín fue absorbida por Judá, pero lo que sucedió ahí, esto lo podemos ver en Primera de Reyes capítulo 10 y capítulo 11, fue una maldición que Salomón contrajo por culpa de sus pecados. Y el pecado te contagia, no solamente te afecta a ti, sino a todo lo que está a tu alrededor. Por eso, padres de familia, nosotros tenemos que ser sacerdotes o ejercer el sacerdocio de nuestros hogares. ¿Qué quiere decir esto? Instruir a nuestra familia en la palabra, animarlos en la palabra, orar con nuestra familia, enseñarles a distinguir lo que está bien de lo que está mal, para que nunca se les pase por la cabeza a nuestros hijos o esposas llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, que es lo que hace este mundo. Estoy citando Isaías capítulo 5, versículo 20, ¿no? Hay de a los que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Esa es parte de nuestra función, como padres, como sacerdotes. Entonces Salomón, que era rey y responsable de las 12 tribus, pecó. Todos conocemos los pecados de Salomón. Y contrajo la consecuencia de la desobediencia de la instrucción de Dios. Y la consecuencia fue que el reino se dividió en dos partes, el reino del norte y el reino del sur. Al del norte, aquí Dios le está llamando Samaria. Tu hermana es Samaria, la del reino del norte. Y tu hermana del sur es Sodoma. Y los nombres que le pone, como se está refiriendo a ellas dos, no son precisamente nombres que te hagan pensar en algo bueno y bonito y algo que bendiga a Dios. Sino que, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Sodoma y sabemos cuál fue el pecado de Sodoma y cómo quedó destruida y fue borrada de sobre la faz de la tierra y nunca más creció hierba hasta nuestros días. Versículo 47. Ni aún anduviste en sus caminos, ni hiciste según sus abominaciones. Antes, como si esto fuera poco y muy poco, te corrompiste más que ellas en todos sus caminos. Y aquí hay juramento de Dios. Vivo yo, dice Yahvé el Señor, que Sodoma, tu hermana, y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas, pero la llama Sodoma. A Judá la llama Sodoma. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Y aquí todos decimos, ¿cuál fue el pecado de Sodoma? El pecado de Sodoma fue soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Pero aquí no está hablando de Sodoma, aquí está hablando de tu hermana, a la cual yo llamo Sodoma.
pero está hablando de Judá. Vamos a repetir la lectura. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. ¿Y a quién llama Sodoma Yahvé? A Judá, el reino del sur. Luego en Jeremías capítulo 3, versículo del 6 al 9, podemos ver cómo el Eterno le habla a Judá que fue peor todavía que su hermana, a la cual llamaba Samaria. Ahora, dice, estos son los pecados de Judá, de Sodoma, la cual es comparada a Sodoma. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Con esto voy a concluir. Soberbia. Nosotros, permitidme ser un poco osado, ¿vale? Esta palabra no es para todo el mundo. No, señor. Esta palabra es para ti, que eres pueblo de Dios. Y me explico. Tú que tienes temor de Dios, real, tú que te guardas de mancharte del pecado, tú que tienes celo por Dios, por buscarlo, por escudriñarlo y conocerlo en su palabra y saber quién es Él y cómo Él piensa, cómo Él quiere que le entendamos, cómo Él quiere que le conozcamos, qué es lo que Él pide a su pueblo, porque aquí está escrito lo que Él pide a su pueblo. ¿Qué es amar a Dios? Aquí Él nos está diciendo cómo quiere que lo amemos y cómo quiere que nos amemos los unos a los otros. Él lo enseña aquí, no es producto de nuestra imaginación. Yo amo a Dios como yo creo que lo tengo que amar. Yo amo a mi hermano como creo que lo tengo que amar. No, aquí está la instrucción de Dios. Esta palabra es para ti que eres pueblo de Dios, que le temes y que le celas y que le amas por encima de tu vida. Entonces, ¿cuál fue el pecado de Sodoma? La cual fue Judá, o hace referencia a Judá. Soberbia. No. Vamos a ver. Yo llevo 40 años en la iglesia evangélica de la denominación tal y yo tengo las ideas muy claras, la palabra, la sana doctrina, muy clara, muy bien aprendida, arraigada, y de aquí no me va a mover nadie, aunque Dios diga otra cosa distinta. Pero la sana doctrina y la doctrina de la denominación de mi congregación es esta. Luego te vas a otra iglesia distinta, de otra denominación diferente, evangélica también, y piensan muy distinto de la otra, y también tienen su sana doctrina. Algo que suelo compartir y algo que apliqué yo en mi vida y que sigo aplicando es lo siguiente. Es bueno dejarnos destruir nuestras estructuras sobre las cuales hemos edificado, da igual, toda nuestra vida, y destruir nuestros candados mentales, que los tenemos, y dejar que Yahvé sea quien comience a construir. Es decir, doctrinas de hombres, mandamientos de hombres, tradiciones de hombres. ¿Por qué hacemos muchas cosas de las que hacemos si ni siquiera sabemos de dónde vienen y por qué las hacemos? Y algunas de ellas no están ni siquiera en la Biblia, en la Escritura. Entonces, no procuremos la soberbia, rompamos la soberbia y humillémonos delante del Señor, y que sea Él que construya. No tenemos que construir nada. Un ejemplo gráfico, Abraham, Yahvé lo llamó cuando tenía 75 años. O sea que muchos de nosotros todavía estamos en tiempo, estamos en edad. Pero él tenía 75 años. Durante 24 años hasta los 99 estuvo caminando con Dios y cometió errores, pero Dios lo iba limpiando el polvo de los pies que había con el que se había manchado en el camino. Cuando Abraham cumplió 99 años, Yahvé entró en un pacto perpetuo con él, para él y toda su descendencia, y los que estaban con él, que habían sido comprados por dinero. Él, da igual la edad que tenía, se dejó tratar por Dios, se dejó enseñar por Dios, se dejó lavar, ungir, limpiar, vestir, ataviar por Dios. No seamos nosotros soberbios, porque la soberbia es algo detestable delante de Dios. Humillémonos delante del Señor como pueblo y pongámonos en orden con Él. Hagamos balance de nuestra vida, de nuestra situación. Que tenemos mucha doctrina aprendida, ¿vale? Está bien, pero vamos a hacer el esfuerzo de buscar a Dios y conocerlo como Él quiere que le conozcamos.
no como nos dijeron los teólogos, como nos dijeron quien sea. Vamos a hacer el esfuerzo de ir a leer la Biblia, porque la Biblia se explica a sí misma. Otro pecado de Sodoma, la cual hace referencia a Judá, saciedad de pan. ¿Qué pasa cuando nos saciamos de pan? ¿Qué quiere decir? No tenemos problemas, nos va bien el trabajo, nos va bien el matrimonio, no tenemos enfermedad, somos bien vistos, bien recibidos, aceptados, no tenemos problema. Algo que le dije hace algunos años a un hermano muy querido, que está aquí, le comenté lo siguiente: Israel, cuando salió de Egipto, anduvieron durante 40 años en el desierto. Habían visto las 10 plagas, los 10 juicios de Dios en Egipto. Habían visto cómo se abría el mar en dos y cruzaron en seco. Habían visto la columna de fuego y la nube que los cubría por de día. Habían escuchado y visto las voces de Dios en lo alto del monte. Habían visto cada día durante 40 años ver llover maná. Tenían el arca, estaba Moisés, estaba Dios con ellos y murieron. Murieron en el desierto, aquella primera generación. ¿Por qué? Porque estando con Dios se olvidaron de Dios. Y a nosotros, o a mí, por desgracia, y yo lo he vivido en mis propias carnes, estando con Dios, estando con la palabra, guardando sus mandamientos, lo que Él dice, lo que Él le agrada, he llegado a olvidarme de Dios. Y eso es más común de lo que yo me imaginaba. Venimos todos los domingos a la iglesia, cantamos nuestras canciones, se participan de los símbolos, la ofrendita, escuchamos a los predicadores la palabra y nos olvidamos de Dios cuando volvemos a casa, hasta el domingo que viene. Entonces ese es el segundo pecado de Sodoma. La abundancia de pan, la inexistencia de problemas. Estoy a gusto, estoy bien, no necesito a Dios. Por último, por penúltimo, otro pecado, abundancia de ociosidad. Hermanos, hoy somos más ociosos que nunca en la vida, porque tenemos todas las facilidades para el ocio. Tenemos Netflix, tenemos Amazon Prime, tenemos YouTube, tenemos todas las redes sociales, y si no, pues tenemos los videojuegos, la PlayStation, y si no, tenemos cualquier tipo de historia que se nos pueda pasar por la cabeza. El ocio es nuestra zona de confort. Cuando nosotros le dedicamos más tiempo a nuestra zona de confort, menos tiempo le dedicamos al Eterno. ¿Y qué sucede cuando estamos ociosos? Preguntémosle al rey David, después de levantarse de la siesta y salir al balcón, ocioso, paseándose por allí, mirando, y vio una mujer bañándose desnuda. ¿A qué lleva el ocio, hermanos? A inclinarnos al mal. Entonces, evitemos el ocio. ¿Por qué? Acompañarme al profeta Ageo. Ageo capítulo 1, versículo 2. Así ha hablado Yahvé de los ejércitos diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Yahvé sea reedificada. ¿Por qué? Porque están ociosos, están tranquilos, déjalo, ya edificaremos, no hay prisa. Ya hemos puesto los primeros cimientos, las primeras piedras, ya podemos reunirnos allí y hacer el culto, entre comillas, ¿vale? Entonces vino palabra de Yahvé por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros, sí, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Yahvé de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Voy a quedar aquí. Muchas veces descuidamos la casa de Yahvé. La casa de Yahvé somos cada uno de nosotros, si es que somos pueblo del Eterno. Porque como dice Pedro, somos piedras vivas, ¿no? Sobreedificadas, las cuales constituimos el templo de Dios. Descuidamos el templo de Dios y nuestras casas están llenas de comodidades, de ocio, de lo que a mí me gusta. Poniendo muchas cosas por encima, muy por encima de Dios y de su palabra. Y otro pecado que cometió Judá al final del texto,
del versículo 49. Falta de misericordia. Entonces, yo creo que tenemos todos los ingredientes, o vemos todos los ingredientes para no caer en el mismo error. Aquí en Ageo nos termina diciendo, o termino yo diciendo, meditad bien sobre vuestros caminos. Entonces la palabra de hoy, hermanos, la resumo en esto. Dios tiene una esposa, nosotros somos pueblo de Dios, debemos de prepararnos, dejarnos lavar, ataviar, engalanar, ungir por el Eterno. Debemos de entrar en un pacto matrimonial con Él. Debemos de mirar nuestra santidad sobre todas las cosas, porque sin ella nadie verá a Dios. Por más doctrina que tengamos en la cabeza, nadie verá a Dios sin santidad. Evitemos los 4 pecados que acabamos de mencionar de Sodoma, la cual era Judá, para no caer en estos errores. Y muy importante, hermanos, meditemos sobre nuestros caminos. ¿Cómo está mi casa y cómo está la casa de Yahvé? ¿Cómo están nuestras casas, con forma de corazón? ¿Y cómo está la casa del Eterno?